sociedades de paqueteo, le cuesta mucho acceder al intercambio con otras personas. Y sobre todo porque ahí sí priman las cuestiones más personales. Es decir, la persona, bueno, que es más desembosada, es más cara dura, si no había problema, enseguida, bueno, se sienta ahí y habla. Y pide la palabra y opina. Pero el que es más reservado, el que nunca hizo una experiencia, le cuesta mucho y por ahí se muerde la lengua porque tiene una propuesta, tiene una idea y no se anima a alargarla. ¿Por qué? Porque no ha probado el hecho del intercambio colectivo. Es decir, o sea, porque todavía no entró en ese, vamos a llamarle juego, en ese, ¿cómo se puede decir? En ese conjunto de relaciones donde vale tanto la opinión del uno como el otro, y es legítimo. Entonces uno no se legitimó en el sentir colectivo, en el accionar colectivo. Entonces, lo que vemos es que los procesos que hoy hacen las cooperativas son procesos mucho más lentos. Y esa es una dificultad muy grande. Y sobre todo en situaciones en las que hoy, después de muchos años de lucha, los procesos de la cooperativa, sin embargo, desde el punto de vista de lo institucional, son más cortos. Entonces hoy estamos en un vértice, o sea que es paradójico. O sea, porque tenemos cooperativas conformadas por individuos muy individuos, o sea que cuesta mucho el accionar colectivo, y procesos de trámite, procesos de gestión que son mucho más rápidos. Entonces, yo anoche me quedé conversando con Gustavo y yo le decía, vos fíjate que el otro día estábamos en una de las charlas del ciclo básico que hicimos ahora hace una semana, y había una cooperativa, o sea, era para cooperativas que tuvieran a lo sumo 2 años de lugar. Y había una cooperativa que ya tenía mucha estructuración. Yo le digo, fíjate, una cooperativa que se formó hace 2 años, ya escritura empieza a construir. Es decir, y sobre todo en procesos que son muy acelerados en el sentido de que se constituye la cooperativa, saca la personalidad jurídica. Ahí tiene, digamos, el primer envío. El otro día nos asombraba la cooperativa porque, tenemos una personalidad jurídica, bueno, vamos a tomar algo. ¿Por qué? Digo, porque para las cooperativas viejas la personalidad jurídica era un acontecimiento, y ahora se lo toma bueno como un cambio. Tenemos una bárbara, un besito en la frente a María del Carmen, nada más. Le vi la cara. Y después que viene el instituto, el terreno, y son todas cosas, o sea, que también tienen procesos que son acelerados. Y además hay cierta letanía, cierta, no sé, no quiero hablar más de los institutos, pero a veces vienen con un proyecto, miren muchachos esto, y ese mismo proyecto hicieron en 5 cooperativas antes. Y la gente ni siquiera discute el tamaño de la ventana, ni nada, o sea, lo toman como es así, porque mira, así es más rápido, nos presentamos, bueno, seguimos. Y después vienen, como decía Gustavo, la tómbola, o sea, se meten en el concurso, en el coso que se llama el sorteo, con ese proyecto que ni siquiera se apropiaron, porque son proyectos que habían reciclado de otro lado, simplemente le tomaron las medidas de otra forma, lo metieron en el terreno, lo dejaron ahí. ¿Y qué ha hecho la cooperativa? ¿Cuál es la autogestión de la cooperativa? ¿Cuál es el proceso de formación? Y nada, se acostumbró con que en definitiva es todo un trámite, donde la incidencia de la gente es relativa. Y los directivos, los dirigentes de la cooperativa pasan a ser gestores, tramitadores, administradores de relaciones, o sea, con el instituto, con la FUBA, con la Intendencia, con el HU, con la Agencia Nacional de Vivienda, con el Ministerio de Vivienda, con el BPS. ¿Ah? La comisión fiscal pasa a ser como un perrito, a ver, faldero, o que va olfateando a ver si las cosas están bien o están mal. Y la comisión de fomento pasa a ser la gestora del RIF. Entonces acá nosotros tenemos un trabajo muy duro de enderezar esta situación y empezar a construir cooperativismo. Y el trabajo de la comisión de fomento es ese. Es un trabajo como para empezar a desmalezar, empezar a encontrar lo bueno, empezar a decir, no muchachos, o sea, esto no es un proyecto donde uno consigue una vivienda, esto es un proyecto donde uno consigue una forma de vida. Donde uno tiene que recrear cosas, o sea, que se fundamentan, que se justifican y se legitiman en lo colectivo, no en lo individual. Entonces, uno de los factores que a nosotros nos moviliza es la posibilidad de que la gente empiece a introducir temas en las cooperativas. O sea, que no sean esas asambleas de trámite aburridas, sino que haya la capacidad de decir, bueno, perdón, nosotros queremos que en la próxima asamblea nos sentamos a discutir los valores cooperativos, nos
vamos a discutir los principios cooperativos. Hagamos una charla sobre la historia de fútbol. Hagamos una excursión a las cooperativas y conversemos con los cooperativistas viejos. ¿Ah? Leamos materiales, o sea, no está la ley para comprar 5 pesos. Bueno, leamos la ley, vamos a reclamar cómo arreglamos. Y eso, en definitiva, sea parte del trabajo cotidiano, de empezar a transformar, porque, ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que uno tiene que aprender como cooperativista es también algo que en parte hemos perdido, que es la capacidad de pensar en perspectiva. Uno de los ejercicios que nos enseñan las cooperativas es precisamente a razonar en un plazo mayor al de mañana. ¿Por qué? Y porque justamente uno se acostumbra a pensar el proyecto que va a construir, a pensar cómo administra las horas y cómo administra la disposición del tiempo para llevar adelante este proyecto, cómo administra económicamente un cronograma de obra que dura 18 o 20 meses, es decir, o sea, cómo uno se proyecta en la administración de personal, en la administración de dinero, en la administración de material, en la administración de los espacios de producción, es decir, o sea, cómo uno planifica una obra, uno tiene que ordenarse, tiene que saber cómo llevar adelante todo eso. Y eso evidentemente se introduce en nuestra vida y nos da una forma de ver las cosas que necesariamente nos cambia la perspectiva. Entonces uno aprende a pensar en perspectiva. Y yo creo que eso también es una de las cosas que hay que hacer el ejercicio, porque ustedes tienen que ponerse en situación de que hoy están haciendo el trámite o están haciendo, digamos, la perspectiva construida, están buscando la perspectiva construida, pero también tienen la obligación de pensar dentro de 20 años qué es lo que van a estar haciendo. Cuando esté el barrio construido, los gurises estén más grandes, ustedes estén más viejos, o sea, y eso es un ejercicio cooperativista también. Por eso los obliga a que dentro de 20 años ustedes estén haciendo cosas que las empiecen a resolver ahora. No van a decir que no, pero es así. O sea, hay cantidad de aspectos. Cuando uno... Acá hay una cosa que es fundamental. Nosotros en las cooperativas entramos no solo al universo de la vivienda, al universo de la vida en comunidad, sino que vamos a estrenar una vivienda. Y esto no es poca cosa. Nosotros vamos a construir una vivienda que es nueva, que la vamos a inaugurar el día que nos mudamos. Y esa vivienda nos va a alojar hasta el día que nos saquen con las patas para adelante, por lo que hablábamos ayer. O sea, que hay un montón de mecanismos de defensa para garantizar que la persona se quede independientemente de la tormenta que venga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, nosotros tenemos un envejecimiento biológico que es natural y que es esperable. Entonces la casa hay que pensarla para que transcurra la vida. Y acá vuelvo a lo que decíamos del proyecto. A veces nos presentan un proyecto que es hecho por un arquitecto que no va a vivir en esa casa. Nosotros sí vamos a vivir en esa casa y tenemos todo el derecho del mundo a introducir modificaciones, a plantear inquietudes, a arreglar los espacios. Es decir, y eso es un ejercicio que también hay que pensarlo, hay que pensarlo colectivamente porque las realidades son todas iguales. No vamos a hacer una puerta más grande porque es más gordo, o no vamos a hacer, digo, no. Capaz que sí, pero bueno. Pero todas estas cosas, o sea, nos obligan a tener un ejercicio de criterio, o sea, que a veces no lo tenemos. Y estrenar una casa no es una cosa. Yo, entre paréntesis, o sea, nosotros encontramos cantidad de anécdotas o de situaciones que se dan, o sea, cuando la gente se muda a la cooperativa. Encuentran como los fantasmas, empiezan a aparecer humedades, empiezan a aparecer cosas raras, empiezan a cuidar a los arquitectos, los institutos, que el albañil, que el capataz, que no sé qué, etc. Y muchas veces son defectos, patologías pasajeras, ¿no? O sea, cosas que pasan porque uno no sabe usar una casa nueva. No sabemos usar una casa nueva, porque pónganse a pensar, ¿ustedes cuándo estrenaron una casa? Ahora me están trayendo No, siempre vivimos en una casa que estuvo usada antes, o porque la alquilamos, o porque eran nuestros padres, o porque, no sé, nos metimos ahí. Y una casa nueva tiene unos comportamientos que son propios de una estructura nueva. Y tiene problemas de condensación, y ustedes saben, por ejemplo, que el hormigón demora 20 años en secarse. Es decir, es una cosa, digamos, o sea, que también hay que tener en cuenta por el tipo de pintura que se usa, por los ruidos que tiene la casa, o sea, por un montón de cosas.
que es parte del ejercicio que uno hace dentro de esto. Ahora, si uno tiene que pensar todo eso, también tiene que pensar de que en esta casa uno proyecta una forma de vida. Esto también tiene que ver con fomento, o sea, con obligar a la gente a pensar cosas. Piensen en una casa, piensen en una casa piensen en las cosas que ustedes hacen en la casa. Y ahí se van a dar cuenta que la casa, más que una construcción física, es un hecho cultural. O sea, las distintas culturas, es decir, las distintas sociedades, los distintos agrupamientos, tienen expresiones de hábitat, expresiones de lugar donde vivir, que son distintas. Son totalmente distintas, condicionadas por distintas razones, o sea, por el clima, por las tradiciones, por las costumbres, por la cantidad de integrantes de nuestro familiar. O sea, hay todo un problema, por ejemplo, con el tema de la cantidad de dormitorios. O sea, es una cosa de loco también la reglamentación que tenemos ahora. Eso también hay que combatirlo, hay que darlo vuelta de alguna manera. O sea, antes no era así. Ahora uno no puede tener hijos porque está condicionado por, no sé, pero son cosas para ir viendo. O sea, todo esto siempre tiene una dificultad, siempre hay que empujar. Y decíamos que es un hecho cultural porque la casa es un espacio donde no todo es uniforme. Es decir, o sea, no hacemos todo en el mismo lugar, o no hacemos todo en toda la casa. Y eso también hay que pensarlo. Ustedes tienen que promover la discusión de dónde comemos, de dónde estudiamos, de dónde vemos televisión, dónde dormimos, dónde descansamos, dónde nos encontramos, dónde circulamos, cómo entra el aire, cómo entra la luz. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué responsabilidad de ustedes? Porque es la casa de ustedes, no la casa de la gente. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es una discusión que hay que introducirla también. Por eso digo que la Comisión de Fomento es una comisión de forma gente. Y bueno, una de las maneras de formar es introduciendo el debate y no tenerle miedo a la discusión. La casa es cultura. ¿Por qué es cultura? Una vuelta teníamos una discusión en Salta. Se inauguraba una cooperativa, justo había una asamblea nacional, entonces coincidió, bueno, la fiesta de la inauguración con la hermana. Y había una cosa que a nosotros nos resultaba rara, que era como una pared que estaba entre la casa de esa cooperativa tiene como un comedor tipo chorizo así, o sea, uno entra y entra a ese espacio. Después había un muro, es decir, o sea, uno miraba y había un muro que te rodeaba así y salías a la cocina. Y después la cocina en otro lado tenía una puerta que salía para el fondo. Pues un pasillo donde ibas a los dormitorios y y ese muro, nosotros estábamos con un compañero y mirábamos el muro, y lo mirábamos de un lado y lo mirábamos de otro, y no entendíamos mucho. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ahí lo que no estaba resuelto era este dilema, que es un dilema que tienen los sectores populares. Nosotros, la diferencia entre cocinar y comer es mínima. Este es un suelo, o sea, si nosotros tenemos una cocina grande, comemos en la cocina, no es así. Si tenemos una cocina y un comedor, o sea, la distancia siempre es breve. ¿Por qué? O sea, porque no tenemos un sirviente que nos traiga, o algunos tienen, capaz que algunos tienen, no sé. Entonces el traslado de la diferencia entre el acto de cocinar y el acto de comer, o sea, no está mediado por un espacio. Entonces en esta cooperativa nosotros después de mirar un rato, de darle vuelta por todos lados, decíamos, oye, ¿qué pasa? Y nos dimos cuenta de eso. O sea, lo que había era como un muro que trancaba la circulación. Es decir, o sea, no solo la circulación entre la entrada y la salida de la salida de la casa, sino que entre lo que se hace en la cocina y lo que se hace en el comedor estaba una dificultad que había que rodearla. Entonces, estas cosas, ¿cómo se le puede permitir a la cooperativa? Porque esos son metros cuadrados de construcción, son horas de trabajo, son materiales, son redes sociales, todo lo demás. Bueno, la cooperativa perdió, porque yo calculo, yo hace tiempo que no veo esa cooperativa, seguramente la mitad de los cooperativistas ya han tirado la mierda.